Yo me voy a emocionar, me encanta porque estos temas tienen que ver con la gente. Lo que pasa es que muchas veces la gente no sabe que son importantes para ellos. Lo mejor es que nosotros les ayudamos a entender como el siguiente tema, el cual vamos a saludar, que tiene que ver con el bolsillo de cada uno de los trabajadores y también de los pequeños, medianos y micro, pequeños y medianos empresarios del país. Por eso saludamos a Rodolfo Correa Vargas, presidente nacional de ACOPI. Bienvenido, presidente, a Clic Gracias por la información. No, Clic, la democracia en la información. Roger, muy buenos días para usted, para el equipo de trabajo y por supuesto para la audiencia. Gracias por estar con nosotros, Rodolfo Correa, presidente de ACOPI. Bueno, al grano, nosotros hemos titulado de la siguiente manera. Vamos a ver en pantalla el titular porque nos interesa que entre por los ojos para que empecemos a entenderlo. Al presidente de ACOPI, que es la Asociación Colombiana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios, o sea, Rodolfo Correa, que está con nosotros, le preocupa que el incremento del salario mínimo para el próximo año supere el porcentaje al que va a llegar el IPC previsto, que es el del 5.8%. ¿Es cierto esto, Rodolfo Correa? Efectivamente, Roger, yo creo que cualquier incremento que supere esta cifra pone en riesgo la estabilidad financiera, económica de la MIPYME en Colombia. Entonces, ¿cómo manejar? Bueno, lo primero es, usted por supuesto está representando a los micro, pequeños y medianos empresarios que son los que aportan, déjeme decirlo de esa manera, siempre esta cifra desde que usted la dijo, me ha asombrado y me sigue asombrando. El 99.7% de los empleos del país. Del tejido empresarial del país y el 72% del empleo formal. A ver, explique, entendámoslo. Esos dos conceptos, ¿cuál es la diferencia de uno y otro? Bueno, digamos, el tejido empresarial hace referencia al número de empresas que existen en Colombia. Del número de empresas que existen en Colombia, el 99.7%, por ejemplo, en Antioquia, son micro, pequeñas y medianas. Y a nivel nacional, el 99.5%. Es decir, la MIPYME constituye la base del tejido empresarial. Esas empresas generan el 72% de los empleos formales en Colombia. Esa palabra es muy importante, formales. Y el empleo formal implica cuando se paga un salario, hablemos del mínimo. Hoy está en 1.300.000 pesos, lo básico, más un porcentaje por transporte, ¿cierto? El subsidio de transporte. Pero no es eso lo que paga solamente un empresario formal. O sea, uno dice, no, pues muy poquito, 1.300.000 más el subsidio de transporte. Cuando se habla de empleo formal, que tiene que ver con prestaciones sociales, ¿a cuánto realmente un salario mínimo puede llegar a costar, si se quiere la expresión? Vamos a correr. Fácilmente se aproxima a los 2 millones de pesos, Roger. O sea que realmente una persona que gane un salario mínimo se está ganando realmente, de acuerdo con lo que tiene que sacar de su bolsillo el microempresario, 2 millones de pesos. Más o menos, sí, señor. Más o menos, 2 millones. Por eso es que cuando se empieza a hablar del incremento del salario mínimo, hay que ser muy mesurado y hay que ponerse en un lugar y en el otro. Por eso se habla de mesas de concertaciones, que empezaremos a hablar a oír hablar de un poquito de que el gobierno se sentó con los empresarios y con los sindicatos para llegar a una concertación en cuanto debe ser el salario mínimo. Entonces, vuelvo y digo, Rodolfo Correa, esto es lo que muchos no entendemos. Hay que entender que cuando se aumenta el salario mínimo, no se está aumentando en la cifra que conocemos, en este caso 1.300.000 pesos para el año 2024, sino casi que, ¿en cuánto es el porcentaje? En un 50% más, un poquitico menos. 40% más, pero bueno, es mucho más. Entonces, eso es lo que usted está pidiendo, que cuando se lleguen a esas mesas de concertación, se tenga en claro que si se dispara el incremento, se dispara la imposibilidad de que haya realmente respuesta de los microempresarios a lo que se decida cuando se precisamente decida que el incremento de salario será por tal porcentaje.
Efectivamente, Roger, lo que estamos solicitando desde la Asociación Colombiana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa es que no se vayan a tomar decisiones sin escuchar a los realmente afectados por esto, que entre otros son tanto los trabajadores como los empresarios. Y hablando de los empresarios, los micro, pequeños y medianos, constituimos un factor determinante porque le acabo de decir que constituimos precisamente ese 99.5, 99.7 del tejido empresarial de Colombia. Cualquier medida que se tome superando el IPC para fijar el salario mínimo va a generarle muchísimos problemas a este sector que es el que genera el empleo en Colombia y por, digamos, por consecuencia lógica, si llega a haber un desborde en ese incremento, pues entonces se van a perder miles de empleos en el país. Comprensión en el contexto. ¿Qué es el IPC? El IPC o índice de precio al consumidor es el resultado de la inflación acumulada. Recuerde usted que la inflación hace referencia al aumento generalizado de precios. Es decir, que los salarios deben ser aumentados en proporción a cómo aumentan los precios. En Colombia acaba el gobierno de sacar la cifra y determinó que en lo que va corrido del año hay una inflación del 5.41%. Nosotros estamos diciendo, en todo caso, no debería el aumento del salario mínimo superar ese índice de inflación, porque entonces lo que va a generar es mayor inflación posteriormente. O sea que el incremento debe ser, si estamos hablando del 5.8% del IPC, el incremento del salario mínimo, 1.300.000 pesos por el 5.8%. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, la última medición fue 5.41. Hombre, creemos que acumulado podríamos llegar al 5.8. Esa debe ser la cifra máxima de aumento. Es que estoy aquí buscando entonces la calculadora, son 1.300.000, para que eso nos quede clarísimo. Por el, entonces 5.8%, démoslo, 5.8%, 75.400 pesos. Sí, señor. ¿Cierto? Entonces debería quedar, según Rodolfo Correa, en 1.375.400 pesos el salario mínimo en Colombia para el año 2026. Para que no pongamos en riesgo la generación de empleo y la estabilidad económica de las empresas. O sea, un círculo virtuoso o un círculo vicioso es lo que habría que considerar. ¿A qué me refiero con círculo? Empecemos con el vicioso. Círculo vicioso, yo siempre lo menciono a la izquierda. Círculo vicioso es que entonces se incrementa demasiado el salario mínimo. Entonces los empresarios micro, medianos y pequeños empresarios no van a poder resistir ese golpe porque van a tener que pagar mucho más. Entonces les va a tocar empezar a prescindir de empleos. Entonces eso ya genera desempleo. Así es como entiende el círculo vicioso, y el que está poniendo Rodolfo Correa es un círculo vicioso, responsable, moderado, que es auméntese porque hay que aumentar, obvio. Eso no tiene vuelta de hoja, pero no más allá de lo que es justo en la lógica de cómo está nuestra economía en el país funcionando. Que no se vaya, que sea modificada para que haya empleo. Y si hay más empleo, entonces hay más productividad. Y si hay más productividad, entonces hay más posibilidades de más empleo. Entonces ahí yo veo el círculo virtuoso. ¿Es otro círculo le suena a usted, Rodolfo? Perfectamente entendible, Roger, muy pedagógico el ejercicio y por supuesto eso es lo que nos permite a nosotros siempre, en ACOPI y en todas las posiciones que yo he estado, ser un líder que represente moderación, equilibrio, lógica, racionalidad, para que nos podamos entender y para que podamos efectivamente sacar adelante las metas que tenemos como colectivo, como comunidad. De lo contrario es caer en posiciones arbitrarias, unilaterales, que nunca nos llevan a ninguna cosa positiva, porque desde que no haya construcción concertada de las soluciones, no hay efectivamente un camino que nos sirva a todos. Dice Rodolfo Correa Vargas, equilibrio, lógica, racionalidad. Muchos dirán, pensando en su propio bolsillo, porque se piensa individualmente, que este señor está en contra de los empleados, de los trabajadores del país.
Algunos dirían que estoy en contra de los empleados, pero eso sería verdad solo sí y solo sí si yo no estuviera aquí proponiendo un aumento. Yo estoy diciendo, claro que hay que aumentar, pero hay que aumentar en la justa medida. No estoy del lado de los empresarios solamente porque estoy diciendo, ustedes sí tienen que aumentar porque la gente tiene derecho a un salario digno y móvil, pero ese salario digno y móvil debe ser proporcional a la realidad económica del país y no a los discursos politiqueros, populistas, que lo único que hacen es enfrentar las clases sociales. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio aquí es pensar tanto en los que dan empleo como en los que trabajan, para que ambos puedan estar de acuerdo a la realidad, de acuerdo a las circunstancias, en una posición proporcional. Diría yo, aquí yo pues estoy opinando con Rodolfo Correa, pues cuando yo opino lo digo, diría yo entonces, a modo de opinión, el estar o no a favor o en contra de los trabajadores del país por parte, me refiero de Rodolfo Correa, el presidente de la COPI, hay una inversa proporcionalidad, o sea, si apoyara el círculo vicioso que mencioné ahorita, como dice Rodolfo, pedagógicamente, si lo apoyara, ahí inversamente proporcional, permítanme, no sé si lo entienden, yo creo que sí, que sería realmente ahí el enemigo de los trabajadores, porque ese círculo vicioso llevaría a la quiebra de empresas y, por supuesto, al desempleo. Al contrario con lo otro, cuando aparece que no está muy a favor de los empleados en el círculo virtuoso donde haber equilibrio, lógica y racionalidad, se supone que ahí debe haber permanencia en el empleo e incluso mayor productividad y la posibilidad de muchos más empleos, igual más crecimiento económico, más desarrollo humano y social. Esa fue una opinión. Usted que es el hombre experto me dirá que estoy en lo cierto o no. Totalmente acertada, Roger. Es que miren, el sindicalismo moderno, hay un principio y es que sin empresa no hay trabajo. Nosotros le agregamos otro pedazo a la frase y es que sin trabajadores tampoco hay empresa. Así es. Roger, es equilibrio, 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 tan escaso en estos tiempos de polarizaciones. Sí, señor. Bueno, Rodolfo Correa, muy claro, demasiado claro lo que usted nos ha planteado acerca de no puede ir por encima de lo que el IPC marca en porcentaje, el incremento del salario mínimo para el año 2025, o sea, por encima del 5.8%. Y vamos redondeando esta conversación, Rodolfo Correa, para que nos comente acerca de la reforma laboral, proyecto de ley de reforma laboral. ¿Qué tiene usted en la cabeza a propósito de ese proyecto de ley? Pues Roger, hemos venido observando, haciéndole seguimiento. El proyecto inicialmente, como se presentó, pues tenía muchas inconformidades de parte del sector empresarial del país. Estamos esperando que se apruebe la última versión. Es más, ojalá que antes de que aprobaran la última versión nos escucharan, pero es que no nos han escuchado. Es decir, desafortunadamente estamos, Roger, observando que en este país el diálogo es para legitimar las decisiones, no para construir las decisiones de forma consensuada. Es decir, el diálogo es solamente un ejercicio, una herramienta de proyección de comunicación política, pero realmente no es una herramienta de construcción de soluciones sociales. Es decir, sí los citamos y les preguntamos, pero solamente por decir que nos oyeron, pero no nos escucharon realmente. Entonces, estamos esperando porque tal como fue presentada la reforma iba a generar más desempleo porque iba a generarle más cargas económicas a los empresarios. Recuerde que las cifras ya las hemos trabajado. En promedio se estima que en Colombia el 65% del ingreso bruto de las empresas va dirigido a cargas estatales. Eso es tener usted un socio que no hace nada y que gana el 65%, es una cosa desastrosa para la economía de cualquiera. Entonces, estamos a la espera para que no haya decisiones unilaterales. Pero yo estaba convencido y aquí cada ratico, pues lo confieso, aplaudimos al ministro del Interior, aunque no es el líder de la cartera que está al frente del proyecto de reforma laboral, pero sí, por supuesto, de todos los temas que tienen que ver con lo político.
que habla de concertación. Y aquí, repito, aplaudimos permanentemente porque va en contra de la confrontación y más de que todos los sectores, todos, sean escuchados. Entonces, no es del todo cierto. Roger, nunca le olvide usted que es un periodista tan formado y tan preparado. Lo que le estoy diciendo, utilizan el diálogo como herramienta de legitimación, pero no como herramienta de construcción del consenso social. Clarísimo. Como herramienta de legitimación y no como herramienta de construcción del consenso social. Bueno, de alguna manera usted golpea el discurso porque como usted también que me conoce, sabe que siempre estoy buscando que haya ojalá concertación, armonía, menos pugnacidad y demás, y estaba convencido de que iba por buen camino en ese sentido, el de la concertación, pero es necesario que haya no solo legitimación, esto es bien claro. Bueno, entonces, nos va contando Rodolfo Correa, presidente de ACOPI, qué más pasa entonces. Y pues me imagino que va a estar usted protagonista en esas mesas de concertación, que esperamos que sean de concertación, donde se escuche cuando se defina cuál debe ser el salario mínimo para el año 2025. Espero que el protagonista sea la razón, espero que el protagonista sea el equilibrio y espero que el protagonista sea el bienestar económico de todos. Porque la verdad, Roger, ya no estamos en tiempos de liderazgos que busquen figuración y no solución. Sí, señor. Equilibrio, palabras con las que me quedo de usted. Equilibrio, lógica, razón, concertación, no para la legitimación, sino para el consenso real. Y escuchar, no oír, que es una gran diferencia. La cosa es que uno lo sienten ahí, pero si lo que yo digo realmente no se escucha, no es tenido en cuenta para lograr la verdadera concertación. Rodolfo Correa Vargas, presidente nacional de ACOPI, mil gracias por estar con nosotros en Clicracia, el poder de la información, clic, la democracia de la información. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger. Un buen día para usted y para toda la audiencia. Feliz día y mucha suerte a Rodolfo Correa y a través suyo, porque como presidente de ACOPI representa a muchísimas, miren, más del 99%. Del 99.5% del tejido empresarial colombiano del país, micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la gran mayoría de empleos en el país. ¿Que deben ser escuchados? Claro que deben ser escuchados. Es que son muy chiquitos, hay que sentarse con el gran empresariado. ¿Cómo así? ¿Y el gran empresariado no es el que produce la gran mayoría de empleos en el país?